Pues bienvenidos a otra edición más de Mar y Tierra. Ya les habíamos dicho que estábamos preparando muchísimos contenidos y de hecho lo van a comprobar, así ha sido. Tenemos muchos temas de actualidad, pero también vamos a hablar de tradición y de proyectos nuevos. El sector primario se mueve y mucho y si no, miren este sumario. También en fechas carnavaleras el plátano es una de las mejores presentaciones para nuestros visitantes. En este caso la tradicional comitiva del carnaval alemán se hermana con el Puerto de la Cruz con varios actos, entre ellos una visita a la empaquetadora de la FAST. Se lo contamos aquí, en Mar y Tierra. De nuevo Azorite vuelve a nuestro plató para avanzarnos sus nuevos proyectos. También hablaremos hoy de la falta de lluvias y la crítica situación del grano en las islas. Como broche de oro, nuestra sección de Agrocabildo. Pues es uno de los temas que avanzamos en el sumario. Todos no han podido entrar en el sumario porque, como decíamos, tenemos un programa bastante cargadito y con nosotros tenemos la suerte de nuevo de contar con Pedro Báez desde Azorite, la Asociación de Rescate Histórico de Tenerife, que como ya anunciábamos en un pasado programa en junio, ¿verdad?, de 2011 con Vanessa Luis Ravelo, pues hablábamos de lo que era Azorite, de la importancia que tenía para Tenerife, casi vital podríamos decir para el rescate de nuestra historia, y anunciaban algunos proyectos que ya se han puesto pues ya de obra y demás. Otros proyectos que están ahora también en producción y bueno, también para charlar, que siempre viene bien y ilustrarnos un poco. Pues me comentaba Pedro Báez que uno de los últimos proyectos, por cierto, si ustedes eran seguidores del programa Canarias Mágica de nuestro compañero José Gregorio, hablaba del Valvanera. ¿Por qué se entroncaba en Canarias Mágica en aquel momento? Pues porque en 1919, ¿verdad?, era la fecha en la que el Valvanera, pues tristemente naufragaba, no se sabe exactamente y ahí está el misterio si fue en una fecha determinada o en otra, hay muchas suposiciones. Desde luego la tragedia sí que es una evidencia, una tragedia tan grave que todavía se arrastra hasta nuestros días y que tiene también quizás esa historia de la emigración de los canarios tan bonita. Sí, era un momento muy difícil para Canarias y la inmigración era una salida, una alternativa para la economía de los canarios, ¿no? Y claro, es casi un destino trágico el que ir en busca de nuevos sustentos para la familia se encuentre la muerte de esa manera, ¿no?, tan trágicamente. Realmente asociaciones como Azorite son pues muy necesarias. Si no existieran, no rescataríamos parte de nuestra historia, que hay que hacerlo en un momento determinado, porque claro, hay testigos que son testimonios vivos. Si no nos damos prisa, si no les escuchamos y rescatamos esa historia, pues la podríamos llegar a perder. En el caso de Valvanera, me comentaban, ha sido complicado porque en 1919, pero ustedes sí han encontrado ya testigos, hijos de personas que saben de la situación, y los han ido a buscar y entrevistado, o sea, ya es un hecho. Sí, para nosotros es una premisa el hecho de que la tradición oral no se pierda, y la única manera de que no se pierda es plasmarla en algún medio ya sea audiovisual, o sea solo audio, o por escrito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el grabarlo en audiovisual tiene un valor muy añadido y es que es en primera persona, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues a través de trabajos de investigación y de búsqueda incesante hemos llegado a localizar primeras generaciones de esta gente que desgraciadamente murió en el accidente y segundas generaciones, ¿no? Y bueno, hemos tenido ya contactos y grabados en diferentes islas, La Gomera, La Palma, en Tenerife. Estamos ahora incluso con unos de Lanzarote, que lo estamos casi medio amarrando para poder irnos allá y grabarlo, ¿no? Porque sabemos que, bueno, pues grabarlos y mantener ese testimonio es muy importante, ¿no? Que quede constancia de lo que sucedió, de lo que ellos vivieron en esa época. Y es en primera persona, ¿no? Esa es la importancia. Efectivamente, siglo XX, XXI, mucha gente dice que ha sido pues un totum revolutum, un siglo en el que se ha avanzado más que en otras épocas y la tecnología ha tenido muchísimo que ver. Estamos viendo esas imágenes que ha rescatado también nuestro compañero Ricardo Pozuelo. Hemos visto pues el Valvanera, realmente lo llaman muchos el Titanic español, repletísimo de gente. Se sabe en la crónica que quizá iba, bueno, quizá no, de hecho iba con más de 400 pasajeros de lo que debía. Al ver ese barco tan repleto de personas, impacta que en aquella época se viajara en distancias tan largas y de aquella manera. Sí, pero lo del Valvanera era el reflejo de la época. O
sea, los barcos iban sobresaturados de gente porque había una necesidad muy grande de salir hacia afuera para buscar el sustento. Aquí se estaba pasando muy mal. Había diferentes, no solo la crisis económica, sino hubieron también unas crisis de plagas que afectaban a la agricultura y se estaba pasando muy mal, perdón. La agricultura era el principal sustento en esa época, ¿no? El plátano estaba empezando a entrar, pero bueno, los cereales, la caña de azúcar estaba un poco en declive y que afecte unas plagas a ese tipo al producto de agricultura, claro, era la única salida. O sea, el turismo llega a Canarias, que lo conocemos en la década de los 70. O sea, es que era pura agricultura y algún que otra actividad industrial muy pequeñita, ¿no? Entonces, claro, los barcos iban muy llenos siempre. O sea, es que la gente que intentía salir. La mala suerte del Valvanera, le podía haber tocado a otro, pero en este caso le tocó al Valvanera. Además de aquella tormenta, que es lo que crea una especie de atmósfera, bueno, que esto es realmente un dibujo, pero se tendría que ser así, ¿no? Tan grave y tan potente, quedó pues desolado en el mar porque nadie podía ir en su búsqueda, desde luego, en esas condiciones. Y como decíamos, aquel misterio también, porque las casualidades a veces se dice que hay providencia, o a veces algo es tan fortuito, tan curioso, que ya uno cree que haya una historia por detrás que genera ese misterio, ese halo de leyenda a lo largo del Valvanera. En ese caso, en el último atraque, antes de la desgracia, pues más de 400 personas se bajaron del barco por motivos varios. Pues a lo mejor también era curioso en la época, era normal no hacer todo el recorrido completo, y en el caso de Valvanera ha quedado sellado y para siempre por la desgracia que le sobrevino posteriormente. Sí, bueno, no, lo de las escalas sí era un tema habitual, porque se establecía, bueno, la gente se iba bajando y se iban incorporando, ¿no? Lo curioso es que en el caso de la Valvanera no se conoce o no se está testificado ninguna incorporación. Solo fueron gente que se ha ido quedando, efectivamente, casi unas 400 personas se fueron quedando, e incluso hay casos muy curiosos como familias que por equivocación una parte de la familia se queda en puertos anteriores y la otra sigue, cuando a lo mejor se tenían que haber seguido la familia o incluso bajado todo. Pero bueno, en esa época los viajes eran como muy a tropel, muy desorientados. Las paradas eran casi mínimas, eran para coger a lo mejor combustible o para coger estos víveres y seguir muy rápidamente, y entonces, bueno, pues no había unos controles como hay ahora, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues familias quedaron partidas y unos, pues desgraciadamente, murieron en el accidente y otros afortunadamente se salvaron, ¿no? E incluso hay un caso de una familia, de un familiar que no supo hasta pasado muchísimos años después de que sus familiares habían muerto, porque no le habían llegado noticias. Su destino fue bajarse en un puerto anterior, se marchó a su destino y mandaba las cartas, como las mandaba todo el mundo en esa época, ¿no? Y no recibía cartas. Me imagino que en su momento lo achacaría, bueno, pues a la falta de correo, porque también era una zona agrícola donde se había quedado. Pero claro, después descubrió que realmente su familia había fallecido, ¿no?, en el accidente. Qué terrible. Y luego hemos visto historias también curiosas, justo al contrario. En su pueblo ya estaban tocando las campanas de difuntos y estaban vivos. Claro. O sea, eso son historias quizás más alegres. La cara y la cruz siempre de un accidente, ¿no? Estábamos viendo también que gracias, como decíamos, al trabajo de Azorite hemos podido conocer pues historias como las de Valvanera, ir hilándolas, porque todo esto es un trabajo previo. Gracias también a Producciones Igora, que no me quiero olvidar de citarlos porque sé que son los que hacen esa magia de la imagen. Nosotros lo valoramos mucho, claro, por nuestra profesión, pero también para el resto la importancia de la divulgación. Gracias a eso también se han resaltado muchos valores del mundo rural a lo largo del trabajo de Azorite, ¿verdad? Sí, nosotros, Azorite, su principal nace a través de una necesidad que vemos imperiosa, y es la de recuperar todo el mundo rural y ponerlo en alza, porque no debemos perder nunca el norte de que somos lo que somos ahora gracias a lo que hemos sido anteriormente, y Canarias ha sido una población y una cultura eminentemente agrícola, o sea, es así. Ahora se ha incorporado nuevos servicios, el turismo, la hostelería y la tecnología y demás, pero bueno,
nosotros venimos de la agricultura en su máximo exponente, ¿no? Entonces eso lo queremos recuperar, no queremos que eso se olvide, porque son elementos y son valores que nos caracterizan, y los canarios somos como somos por esos elementos, y eso es lo que queremos que no se pierda, que la gente sepa que hay oficios que existieron, hay oficios que existen y están a punto de desaparecer, y hay oficios que tienen más auge, ha vuelto a coger auge, pero que en definitiva están ahí, y eso tienen que saberlo. Estamos pensando, por ejemplo, en el arte de la cestería, que todavía está en boga. En los mercadillos artesanales lo podemos ver. Gracias al arrastre de ganado se mantiene la cultura, por ejemplo, de los frontiles. Todavía, como decíamos, hay historia viva, pero es verdad, por ejemplo, otros oficios como las de la lechera en el municipio del Rosario, y pues mucha gente ahora le recordará, o aquellas mujeres que cargaban grandes kilos de paja, impresionante su labor, que bueno, por una parte ya la tecnología pues ha permitido que no se hagan esos esfuerzos tan sobrehumanos, pero sí queda como ese legado, esa historia, esos protagonistas de lo que somos hoy día, que no estaríamos aquí si no fuera por ellos. Claro, claro, y además protagonistas de primera mano, o sea, es que hay muchísimos oficios que fueron de una importancia vital para toda la economía de esa época, y que bueno, pues por la incorporación efectivamente de nuevos oficios y demás, pues bueno, han ido desapareciendo, pero claro, es que no hay que olvidar de su importancia, ¿no? Y de ahí esa importancia ligada a la mujer precisamente es una de las cosas que nosotros hemos querido resaltar en uno de nuestros trabajos, ¿no? Hay oficios que están muy ligados a la mujer, pero de una importancia muy vital, ¿no? para la economía. Recuerdo precisamente que la entrevista ya en junio de 2011 con Vanessa terminaba en ese nuevo proyecto que ustedes iban a investigar sobre la mujer en el mundo rural. Ese proyecto ya es una realidad, de hecho vamos a poder verlo en nuestro programa gracias a la generosidad de Azorite y también de Producciones Ibora. Nosotros lo agradecemos un montón, luego hablaremos de ello, precisamente porque hace unos meses se celebraba el Día de la Mujer Rural, el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora, así que la mujer ha tenido un gran protagonismo, y también la tecnología. Lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, que la tecnología pues ha robado cierta artesanía, cierta historia, pero que también la ha ayudado precisamente, si lo podemos decir, pues Pedro Báez también es informático, de hecho pues me decía que es especialista en redes sociales, y él me demostraba, me lo va a demostrar ahora con unas declaraciones, le pongo un poco en un brete, pues que es compatible tradición y nuevas tecnologías. Sí, sí. Nosotros, desde luego, todo este trabajo que estamos llevando a cabo sin las nuevas tecnologías sería bastante difícil de poder alcanzar, ¿no? Para nosotros las redes sociales ha sido fundamental, es fundamental, más allá de que profesionalmente me dedico a ello, está claro que es un medio de comunicación muy importante, ¿no? Y la consultoría que nosotros gestionamos, una de sus especialidades es la monitorización, y gracias a esa monitorización hemos podido rescatar y encontrar información relacionada para nuestros proyectos de rescate histórico, ¿no? Hacemos seguimiento de determinadas palabras a través de las redes sociales, y nos damos cuenta de que hay gente que habla en las redes sociales de los proyectos que nosotros podemos desarrollar, y entonces lo incorporamos, contactamos con ellos y los incorporamos al proyecto, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante todas las redes sociales y la tecnología en general, ya digo, para poder encontrar información que de otra manera sería imposible de poder encontrar, ¿no? Pues realmente así es un gusto cuando los medios de comunicación sirven de contacto, de comunicación real y a veces no de desinformación. Nos queda algo por decir antes de que termine este tiempo de entrevista, y es que sabemos que en ese proceso de ese reportaje que aún no podemos ver, está en producción, de Valvanera, aún quedan quizá algunos contactos por realizar, y si esta televisión les sirve para poner en contacto a esas personas que quizá podrían hablar con Azorite y hablar del Valvanera, pues saben que les vamos a mostrar en breve el email de Pedro Báez para que ustedes puedan ponerse en contacto, sino también lo pueden hacer a través del correo de Maritierra, saben que es maritierra@eldia.tv, y además le dejo pues a Pedro Báez que haga ese llamado, que lo hará más del corazón probablemente porque está en esa labor ahora mismo. Sí, la verdad que le agradezco muchísimo la oportunidad, porque necesitamos de cualquier tipo de información que nos pueda proporcionar gente que vea el programa y que se sienta identificado, que le suene que un familiar suyo
formó parte de ese barco, de ese viaje, y cualquier tipo de información para nosotros es fundamental, que se dirijan a nosotros nos desplazamos, hacemos todo lo posible por hablar, por intentar rescatar esa información. Cuanto más información tengamos, más completo va a ser el trabajo, más fiel va a ser el trabajo y sobre todo mejor la sociedad que no vivió toda esa época, mejor va a ver reflejado una época que fue bastante dura económicamente para Canarias, pero además mucho más dura para determinadas familias que sufrieron este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, la verdad que es una gran oportunidad y muchas gracias. Pues para nosotros realmente un lujo escucharte y ver toda la labor que hacen, realmente es muy emotivo.